El pueblo de San Juan Bautista, enclavado en los valles de Oaxaca, despertaba cada mañana con el aroma del café recién molido que emanaba de la cafetería de doña Matilde. Era 1938 y México atravesaba tiempos de cambio. La revolución había dejado cicatrices profundas, pero en este pequeño rincón la vida transcurría con una aparente tranquilidad que contrastaba con la agitación del resto del país. Doña Matilde Velázquez, una mujer de 60 años, viuda desde hacía más de 2 décadas, había convertido su modesta casa en la cafetería más concurrida del pueblo. Su establecimiento, ubicado frente a la plaza principal, era un edificio colonial de paredes encaladas y tejas rojizas. Un letrero de madera tallada anunciaba simplemente «Café de Doña Matilde». Lo que distinguía su negocio no era la decoración, mesas de madera gastada, sillas disparejas y un mostrador antiguo, sino el sabor único de su café. El secreto está en la molienda, solía decir Matilde con una sonrisa enigmática que apenas elevaba las comisuras de sus labios delgados. Sus manos, nudosas como raíces de árbol antiguo, trabajaban el molino manual con un ritmo preciso, casi ceremonial. Don Evaristo, el médico del pueblo, era cliente habitual. Aquella mañana de mayo, mientras tomaba su café, observaba a Matilde con curiosidad científica. «Es extraordinario cómo su café alivia hasta mis dolores de cabeza», comentó, ajustándose los lentes sobre su nariz aguileña. Matilde asintió sin dejar de limpiar el mostrador con un trapo húmedo. «Las recetas antiguas son las mejores, doctor. Mi abuela me enseñó que el café cura el alma». A sus 19 años, había quedado huérfana tras la muerte de sus padres en un accidente en el río. Matilde la había acogido, ofreciéndole trabajo y techo. La muchacha, de pelo negro trenzado y ojos observadores, notaba cosas que otros pasaban por alto. Como el ritual nocturno de Matilde, cada noche, cuando todos se retiraban, la anciana bajaba al sótano con su lámpara de aceite y permanecía allí por horas. Elena había escuchado sonidos extraños, el chirrido del molino y murmullos que parecían plegarias o conjuros. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas tiñendo el cielo de naranja, llegó al pueblo Javier Méndez, un joven periodista de Ciudad de México. Vestía un traje arrugado por el viaje y cargaba una maleta desgastada. Su rostro reflejaba la fatiga del largo trayecto en autobús. «Busco hospedaje», dijo al entrar en la cafetería, donde algunos parroquianos aún conversaban sobre la sequía que amenazaba los cultivos. Elena lo miró con interés. Forasteros como él rara vez llegaban a San Juan Bautista. «Tenemos una habitación disponible», respondió Matilde, estudiándolo con sus ojos oscuros. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?» «Unas semanas. Estoy investigando tradiciones locales para mi periódico». Matilde sirvió una taza de su café especial al recién llegado. «Pruebe esto. Le ayudará a recuperarse del viaje». Javier bebió un sorbo y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Es diferente. Nunca había probado algo así». «Es mi receta familiar», explicó Matilde. «Dicen que quien bebe mi café siempre regresa a San Juan Bautista». Lo que Javier no podía saber era que aquellas palabras escondían una verdad más oscura que el café humeante que sostenía entre sus manos. Una verdad que comenzaría a revelarse con el paso de los días, mientras el aroma del café de doña Matilde se mezclaba con el olor imperceptible de la muerte. La habitación que Matilde ofreció a Javier estaba en el segundo piso de la cafetería, un espacio austero pero limpio, con una ventana que daba a la plaza. Aquella primera noche, el periodista durmió profundamente, arrullado por un silencio que solo interrumpía el ocasional ladrido de perros distantes y el susurro del viento entre los árboles. Despertó al amanecer con una sensación extraña, como si hubiera soñado intensamente,
aunque no recordaba el contenido del sueño. Se sentía descansado, pero inquieto, con una energía nerviosa que atribuyó al café de la noche anterior. Mientras desayunaba en la cafetería, observó el ir y venir de los clientes. Todos saludaban a Matilde con respeto, casi con reverencia. La anciana conocía los nombres de cada uno, sus problemas, sus dolencias. Para don Pedro, con canela extra que alivia su reuma, decía al servir una taza. Para doña Consuelo, más ligero que anda con la presión alta. Javier sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas. Había venido siguiendo una pista vaga, rumores sobre desapariciones misteriosas en pueblos pequeños de Oaxaca. Su editor lo había enviado con escepticismo, pero le dio 3 semanas para encontrar una historia o regresar. ¿Qué lo trae realmente a nuestro pueblo, joven?, preguntó don Evaristo, sentándose frente a él con su taza de café humeante. Javier dudó un momento. Investigo historias rurales, tradiciones, leyendas y desapariciones, supongo, completó el médico con una sonrisa cansada. Los periódicos de la capital siempre buscan sensacionalismo. El joven periodista se sorprendió. ¿Cómo lo supo? San Juan Bautista es pequeño, pero no estamos aislados del mundo. Sabemos que en los últimos años varias personas han sido reportadas como desaparecidas en la región. Viajeros, principalmente. Elena, que limpiaba una mesa cercana, parecía escuchar con atención mientras fingía no hacerlo. ¿Ha habido desaparecidos aquí?, preguntó Javier, bajando la voz. Don Evaristo bebió su café lentamente antes de responder. Hubo un caso hace unos meses. Un comerciante de Puebla que venía a comprar artesanías. Se hospedó aquí mismo, en casa de doña Matilde. Una mañana simplemente no estaba. Sus pertenencias seguían en la habitación, pero él se había esfumado. Javier sintió un escalofrío. Miró hacia Matilde, quien molía café tras el mostrador con movimientos precisos, mecánicos. Esa tarde, Javier recorrió el pueblo, entrevistando discretamente a los habitantes. Todos hablaban maravillas de doña Matilde y su café milagroso. Cura malestares que ni los médicos entienden, afirmó una anciana. Desde que ella abrió su cafetería, el pueblo prosperó, aseguró el párroco. Al caer la noche, regresó a la cafetería. Los últimos clientes se retiraban y Elena barría el suelo. Matilde hacía cuentas tras el mostrador. ¿Puedo ayudarle en algo, señor Méndez?, preguntó la anciana, sin levantar la vista de su libro de contabilidad. Solo curiosidad. ¿Dónde consigue su café? Tiene un sabor muy distintivo. Matilde alzó la mirada, sus ojos negros fijos en Javier. Lo cultivo yo misma, en un pequeño terreno en las afueras, y el tueste es un secreto familiar. Más tarde, cuando todos parecían haberse retirado a dormir, Javier escuchó ruidos en la planta baja. Se asomó sigilosamente y vio a Matilde descendiendo al sótano con su lámpara de aceite. La curiosidad pudo más que la prudencia. Esperó unos minutos y bajó las escaleras, descalzo para no hacer ruido. La puerta del sótano estaba entreabierta y un hilo de luz se filtraba por la rendija. Javier se acercó y miró al interior. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Matilde estaba frente a un altar improvisado con fotografías de personas desconocidas, velas negras y un molino de café antiguo. La anciana vertía algo en el molino, algo que parecían cenizas grisáceas. Un crujido bajo sus pies delató su presencia. Matilde se volvió bruscamente. «La curiosidad puede ser peligrosa, señor Méndez», dijo con una voz que ya no parecía la de la amable dueña de la cafetería, especialmente cuando uno mete la nariz donde no debe. Javier retrocedió, pero sintió una presencia detrás de él. Antes de poder voltearse, un golpe contundente en la nuca lo sumió en la oscuridad. Cuando Javier recuperó el conocimiento, se encontró atado a una silla en el sótano.
La habitación estaba iluminada por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de adobe. El aire olía a humedad, a tierra y a café recién molido. Frente a él, doña Matilde preparaba algo en un recipiente de barro. Sus movimientos eran precisos, como los de alguien que ha realizado la misma tarea innumerables veces. A su lado, Elena permanecía en silencio, con el rostro inexpresivo. «Despertaste pronto», observó Matilde sin mirarlo. «Eso es bueno. Me gusta que entiendan lo que está sucediendo». Javier intentó hablar, pero tenía la boca seca y la cabeza le palpitaba dolorosamente. ¿Qué me van a hacer?», logró articular finalmente. Matilde se acercó con una taza humeante. «Primero, vas a beber esto, te sentirás mejor». El periodista apretó los labios, negándose. Matilde sonrió con una paciencia siniestra. «No está envenenado, muchacho. Si quisiera matarte rápido, ya lo habría hecho. El veneno es vulgar, apresurado. Mi método es más refinado». Elena se acercó y, con un movimiento sorprendentemente fuerte, sujetó la cabeza de Javier mientras Matilde vertía el líquido caliente en su boca. No tuvo más remedio que tragar. Era café, pero con un sabor extraño, metálico. «¿Qué es esto?», preguntó después de toser. «Mi receta especial», respondió Matilde, retrocediendo para contemplarlo. «Café mezclado con hierbas que abren la mente. Necesito que comprendas antes de que te unas a los demás». Javier miró alrededor y entonces los vio. Alineados en estanterías rústicas, había al menos una docena de frascos de vidrio. Dentro de cada uno, lo que parecían ser cenizas humanas. El horror debió reflejarse en su rostro, porque Matilde asintió. «Ahora empiezas a entender». La anciana se sentó frente a él en un taburete desgastado. «Mi abuela era curandera mixteca. Me enseñó que el poder está en lo que consumimos, en lo que introducimos en nuestro cuerpo. El café es un vehículo perfecto, abre caminos en la mente, despierta los sentidos». «¿Y las cenizas?», preguntó Javier, sintiendo cómo la bebida comenzaba a afectarle. Las paredes parecían respirar, las sombras se alargaban. «Cada persona contiene energía vital», explicó Matilde con la naturalidad de quien enseña una receta de cocina. «Cuando mueren, esa energía permanece en sus restos. Al molerlos e incorporarlos al café, esa energía se transmite a quien lo bebe». Elena habló por primera vez. «Así es como el pueblo prospera. La enfermedad retrocede, las cosechas mejoran. El sacrificio de unos pocos forasteros asegura el bienestar de todos». Javier sentía la cabeza ligera, como si flotara. Las palabras de Elena y Matilde adquirían un sentido perturbador, pero coherente en su mente alterada. «¿Cuántos?», preguntó con un hilo de voz. «Desde que comencé, hace 30 años, quizás 50, respondió Matilde. «Solo viajeros sin familia, personas que nadie extrañaría, como tú. Mi editor sabe dónde estoy», intentó mentir Javier. Matilde soltó una risa seca. «Ambos sabemos que no es cierto. Viniste siguiendo rumores vagos, sin decirle a nadie dónde investigarías exactamente. Tu desaparición será solo una estadística más». El efecto de la bebida se intensificaba. Javier vio cómo Matilde se transformaba ante sus ojos. Ya no era una anciana, sino una figura imponente, ancestral, con rasgos que mezclaban lo humano y lo animal. «¿Por qué me muestran esto?», logró preguntar. «¿Por qué no simplemente...?» «Porque necesitamos tu consentimiento», explicó Elena, acercándose. Su voz sonaba distante, como si llegara a través de un túnel. «El sacrificio debe ser voluntario para que el poder sea mayor». «Nunca consentiré», afirmó Javier, luchando contra las ataduras. Matilde sonrió, revelando dientes amarillentos. «Lo harás. Todos lo hacen, eventualmente. La bebida te mostrará visiones, te hará entender tu lugar en el ciclo. Para mañana suplicarás ser parte de nuestro café».
Lo último que Javier vio antes de que las visiones lo consumieran por completo fue a Matilde preparando el molino de café, limpiándolo con reverencia, como quien prepara un altar para un sacrificio antiguo y necesario. Las horas que siguieron se convirtieron en un torbellino de imágenes fragmentadas para Javier. La droga en el café había abierto puertas en su mente que deberían haber permanecido cerradas. Veía el pueblo a través del tiempo, su fundación por manos indígenas, las batallas de la conquista, la construcción de la iglesia con piedras manchadas de sangre, revolucionarios fusilados en la plaza durante la revolución. San Juan Bautista había sido siempre un lugar donde la muerte y la vida se entrelazaban con una familiaridad inquietante. En sus alucinaciones, Javier vio a Matilde joven, aprendiendo de su abuela los secretos de las hierbas y los rituales. La vio enviudar cuando su esposo murió en un accidente en la mina cercana. La vio desesperada, invocando fuerzas antiguas para salvar al pueblo de una epidemia que amenazaba con diezmarlo. Y vio el pacto, vidas ajenas a cambio de la prosperidad local. Las visiones le mostraron a los sacrificados, comerciantes, viajeros, personas sin raíces que habían tenido la mala fortuna de detenerse en San Juan Bautista. Los vio beber el café especial, experimentar las mismas alucinaciones que él sufría ahora, y finalmente, en un estado de éxtasis macabro, ofrecer sus vidas voluntariamente. Cuando las visiones se disiparon parcialmente, Javier se encontró aún en el sótano, pero ya no estaba atado. Yacía sobre un jergón de paja en el suelo húmedo. Su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera envejecido décadas en unas horas. Elena estaba sentada a su lado, observándolo con una mezcla de compasión y determinación. «Agua», pidió Javier con voz ronca. La joven le acercó un cuenco a los labios. El agua fría le despejó momentáneamente la mente embotada. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Eres joven. Podrías escapar, denunciarlos». Elena negó con la cabeza. Sus ojos reflejaban una tristeza antigua. «Mi familia ha servido a la tradición por generaciones. Mis padres no murieron en un accidente como cree el pueblo. Se sacrificaron voluntariamente cuando la sequía amenazaba las cosechas hace 3 años. Javier intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía correctamente. «Eso es una locura. Te han lavado el cerebro». «He visto los resultados», respondió Elena con firmeza. Antes de que doña Matilde comenzara con el ritual, este pueblo estaba muriendo. Ahora prosperamos, mientras otros sufren miseria. ¿A costa de asesinar inocentes? A costa de sacrificios necesarios, corrigió ella. En este mundo, alguien siempre debe pagar el precio del bienestar de otros. Al menos aquí es honesto y con propósito. Pasos en la escalera anunciaron la llegada de Matilde. La anciana bajó con dificultad, apoyándose en un bastón tallado con símbolos que Javier no reconoció. «¿Cómo está nuestro huésped?», preguntó, acercándose para examinar a Javier. «Lúcido», respondió Elena. «Las visiones han terminado». Matilde asintió satisfecha. «¿Entiendes ahora, muchacho? ¿Ves tu lugar en todo esto?». Javier intentó mantener la claridad mental. Necesitaba tiempo, necesitaba un plan. «He visto cosas, pero no entiendo por qué yo». «Tú viniste a nosotros», explicó Matilde, sentándose en el taburete con un suspiro de cansancio. «Los que buscan la verdad suelen encontrarla, aunque no sea la que esperaban. Tu curiosidad te trajo aquí, y ahora formarás parte de algo más grande». «¿Cuándo?», preguntó Javier, intentando que su voz no traicionara su miedo. «Esta noche es la celebración de San Antonio. El pueblo entero vendrá a la plaza. Beberán café especial, café con tu esencia mezclada. Será rápido e indoloro, te lo prometo». La mente de Javier trabajaba frenéticamente a pesar de la bruma de las drogas. ¿Puedo al menos escribir una última carta? ¿Un testimonio? Matilde pareció considerarlo. ¿A quién escribirías? Dijiste que nadie sabe dónde estás. A mí mismo, respondió Javier.
para organizar mis pensamientos antes del final. La anciana intercambió una mirada con Elena, luego asintió. Puedes escribir, Elena te traerá papel y lápiz, pero no intentes nada estúpido. No hay escapatoria. Ucaris, cuando ambas mujeres subieron dejándolo solo en el sótano, Javier se arrastró hasta la pared y se apoyó en ella. El efecto de la droga disminuía, pero su cuerpo seguía débil. Miró alrededor, buscando algo que pudiera usar como arma o para escapar. Los frascos con cenizas parecían observarlo desde las estanterías, como testigos silenciosos de su destino inminente. En uno de ellos, Javier creyó ver algo brillante. Haciendo un esfuerzo, se incorporó y alcanzó el frasco. Dentro, junto a las cenizas grisáceas, había un anillo de oro. Pertenencias personales, murmuró para sí mismo. Guardan algo de cada víctima. Una idea comenzó a formarse en su mente aturdida, una idea desesperada, pero quizás la única posibilidad de sobrevivir a la noche que se avecinaba. Elena regresó al sótano con un cuaderno gastado y un lápiz. Su rostro mostraba cierta inquietud, como si la determinación que había exhibido antes estuviera agrietándose. «Tienes una hora», dijo, dejando los materiales junto a Javier. «Doña Matilde está preparando todo para esta noche». Javier tomó el cuaderno con manos temblorosas. «Gracias, Elena». La joven se quedó observándolo un momento. «¿Realmente nadie te buscará?» «Mi madre», respondió él, aprovechando la oportunidad. «Es viuda, como Matilde. Soy su único hijo. Si desaparezco...» Vio un destello de duda en los ojos de Elena. La muchacha apartó la mirada rápidamente. «Todos tienen alguien que los extrañará», murmuró ella. «Pero el bien del pueblo...» «¿De verdad crees que esto es por el bien del pueblo?», preguntó Javier bajando la voz. «¿O es el poder lo que Matilde busca? Piénsalo, Elena. Si esto fuera un verdadero sacrificio ritual ancestral, ¿por qué mantenerlo en secreto? Los antiguos realizaban sus ceremonias abiertamente». Elena negó con la cabeza, pero Javier notó que sus palabras habían tocado algo en ella. «Escribe tu carta», dijo finalmente, y subió las escaleras. En cuanto se quedó solo, Javier comenzó a escribir frenéticamente. No estaba redactando una despedida, sino un plan. Necesitaba que Elena dudara, que viera la verdad detrás del supuesto ritual. Era su única esperanza. Mientras escribía, escuchaba los movimientos en la planta superior, voces que entraban y salían de la cafetería, preparativos para la celebración nocturna. El pueblo entero participaría sin saber que estaban consumiendo café mezclado con restos humanos. La idea le provocó náuseas. ¿Cuántas generaciones habían sido cómplices inconscientes de este macabro ritual? ¿Cuántos habían prosperado gracias a la muerte de inocentes? Terminó de escribir y ocultó una página arrancada del cuaderno bajo el jergón. El resto lo dejó visible, como si fuera su testimonio final. Cuando Elena regresó, encontró a Javier aparentemente dormido. La joven tomó el cuaderno y lo hojeó, leyendo las palabras que él había escrito deliberadamente para ella. Una historia sobre su madre enferma esperándolo, sobre sus sueños de ser un gran periodista, sobre su miedo a morir lejos de casa. Javier entreabrió los ojos lo suficiente para ver la expresión de Elena mientras leía. La duda en su rostro se profundizaba con cada página. «Debes descansar», dijo ella finalmente, dejando el cuaderno. «Esta noche será difícil». «Doña Elena», llamó Javier con voz débil cuando ella se disponía a subir. «Si realmente crees en todo esto, si crees que es necesario, entonces, ¿por qué pareces tan triste?». La pregunta quedó flotando en el aire húmedo del sótano. Elena no respondió, pero sus ojos brillantes delataban un conflicto interno. Las horas pasaron lentamente. Javier alternaba entre períodos de lucidez y momentos donde las visiones regresaban, menos intensas, pero igual de perturbadoras. Veía a las víctimas anteriores, sentía su miedo, su confusión y finalmente su resignación.
La droga en el café estaba diseñada para quebrar la voluntad, para hacer que el sacrificio pareciera inevitable, incluso deseable. No caeré en eso, se repetía Javier cuando lograba aclarar su mente. No me rendiré. El sonido de la celebración comenzó a filtrarse desde la plaza. Música de mariachi, risas, conversaciones. La fiesta de San Antonio estaba en pleno apogeo, y ninguno de los asistentes sospechaba lo que sucedería más tarde. La puerta del sótano se abrió, y Matilde bajó lentamente las escaleras. Vestía un traje tradicional negro con bordados rojos, como una sacerdotisa de algún culto olvidado. Detrás de ella, Elena llevaba una bandeja con una taza de café humeante. «Es la hora», anunció Matilde. «El pueblo espera su café especial, y tú serás el invitado de honor». Javier intentó incorporarse, pero su cuerpo seguía débil. «¿Qué pasará exactamente?» «Beberás este último café. Contiene una mezcla especial que hará tu tránsito indoloro. Cuando el efecto comience, te llevaremos al horno trasero. El fuego ya está encendido». La naturalidad con que describía su muerte inminente era quizás lo más aterrador. Para Matilde, esto era simplemente un procedimiento habitual, un sacrificio más en una larga lista. «¿Y si me niego?», preguntó Javier, ganando tiempo. Matilde sonrió con condescendencia. «Nadie se niega al final. La droga en tu sistema ya ha preparado tu mente. Pero si insistes en complicar las cosas, tenemos métodos menos agradables». Elena colocó la bandeja en una mesa cercana, evitando mirar directamente a Javier. «Elena», llamó Matilde, «ayúdalo a incorporarse». La joven se acercó y, con un movimiento que pareció casual, dejó caer algo en la mano de Javier. Un pequeño objeto metálico. La llave del sótano. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Javier comprendió. Elena había tomado una decisión. Las palabras en su carta habían surtido efecto. «Necesito un momento», pidió Javier, «para rezar». Matilde pareció impacientarse, pero asintió. «Un minuto, no más. Elena, sube y asegúrate de que todo esté listo en la cafetería. Yo me quedaré con nuestro invitado». Elena subió las escaleras, lanzando una última mirada significativa a Javier. Era ahora o nunca. Cuando Elena desapareció escaleras arriba, Javier cerró los ojos, fingiendo concentrarse en una oración. En realidad, apretaba la pequeña llave en su puño, sintiendo su metal frío contra su piel sudorosa. Sabía que tendría solo una oportunidad. «Ya es suficiente», declaró Matilde tras unos momentos. «Es hora de tu último café». Se acercó con la taza humeante. El aroma era intenso, embriagador, una mezcla de café recién molido y hierbas desconocidas. Javier sabía que si bebía, todo estaría perdido. La droga terminaría de quebrar su voluntad. Cuando Matilde se inclinó para acercarle la taza a los labios, Javier reunió todas sus fuerzas y en un movimiento desesperado la empujó. La anciana, sorprendida por el ataque inesperado, trastabilló hacia atrás. La taza cayó al suelo, derramando su contenido oscuro sobre las losas de piedra. «¡Insensato!», gritó Matilde, recuperando el equilibrio. «Solo estás haciendo esto más difícil». Javier se levantó tambaleándose, usando la pared como apoyo. Su cuerpo aún respondía con lentitud debido a los efectos residuales de la droga, pero la adrenalina comenzaba a despejar su mente. «No seré parte de tu ritual», declaró, intentando mantener la voz firme. «No me convertiré en cenizas para tu café maldito». Matilde soltó una risa que sonó como el crujir de hojas secas. Todos dicen lo mismo al principio, pero al final todos suplican unirse al ciclo. Se acercó a un rincón del sótano y tomó un cuchillo ceremonial que Javier no había notado antes. La hoja, de obsidiana negra, reflejaba la luz de las velas de forma siniestra. «Preferiría que fuera pacífico», dijo la anciana, «pero tu esencia servirá igual, con o sin tu consentimiento». Javier evaluó sus opciones. La única salida era la escalera y Matilde bloqueaba el camino.
A pesar de su edad, la mujer se movía con una agilidad sorprendente, como si el ritual le hubiera proporcionado una vitalidad antinatural. En un estante cercano, Javier vio los frascos con cenizas. En un acto desesperado, agarró uno y lo arrojó contra Matilde. El frasco se rompió a sus pies, esparciendo cenizas y fragmentos de vidrio por el suelo. La anciana reaccionó con un alarido que no parecía humano. «¡Las has profanado! ¡Las cenizas sagradas!». Se abalanzó sobre Javier blandiendo el cuchillo. Él esquivó el ataque por milímetros, sintiendo cómo la hoja rasgaba su camisa. En el forcejeo que siguió, ambos cayeron al suelo, rodando sobre las cenizas derramadas. Matilde, a pesar de su apariencia frágil, poseía una fuerza sorprendente. Logró posicionarse sobre Javier, presionando el cuchillo hacia su garganta. «Tu sangre alimentará la tierra», siseó con los ojos desorbitados. «Tu carne alimentará el fuego, tus cenizas alimentarán al pueblo». Javier luchaba por mantener la hoja alejada, pero sus fuerzas comenzaban a fallar. La punta del cuchillo se acercaba inexorablemente a su cuello. En ese momento crítico se escuchó un golpe seco. La expresión de Matilde cambió de furia a sorpresa. Sus ojos se desenfocaron y su cuerpo se desplomó hacia un lado. Detrás de ella estaba Elena, sosteniendo el antiguo molino de café con el que había golpeado a la anciana. «¡Rápido!», urgió la joven con voz temblorosa. «No permanecerá inconsciente por mucho tiempo». Javier se arrastró lejos de Matilde, quien yacía inmóvil pero respirando sobre las cenizas derramadas. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en la pared. «¿Por qué me ayudas?», preguntó mientras recuperaba el aliento. «Lo que leí en tu carta me hizo dudar», respondió Elena, vigilando nerviosamente a Matilde. «Y luego revisé sus cosas. Encontré un diario antiguo. El ritual no es lo que ella me hizo creer. No es para el pueblo, es para ella. Cada sacrificio le da más años de vida». Javier no estaba sorprendido. Durante sus alucinaciones había vislumbrado la verdad. Matilde prolongaba su existencia con cada víctima. Un pacto macabro disfrazado de tradición para el bien común. «Tenemos que salir de aquí», dijo, dirigiéndose hacia la escalera. «No podemos simplemente huir», contestó Elena, deteniéndolo. «En este momento, toda la plaza está bebiendo café. Café que ella ha preparado durante días, no con tus cenizas, pero sí con las de sus víctimas anteriores». Javier comprendió el horror de la situación. ¿Cuántas personas hay allá afuera? Todo el pueblo. Más de 200 personas. Un gemido proveniente de Matilde indicó que comenzaba a recuperar la conciencia. No tenían mucho tiempo. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Javier desesperado. Elena miró alrededor y sus ojos se detuvieron en las velas que iluminaban el sótano. «Fuego», murmuró. «El fuego purifica, destruye todo». Sin dudarlo, tomó una de las velas y la acercó a las estanterías donde se alineaban los frascos con restos humanos. La madera seca comenzó a arder rápidamente. «¡Vámonos!», gritó, tomando a Javier del brazo. Subieron apresuradamente las escaleras mientras el fuego se propagaba con voracidad por el sótano. Al llegar a la planta baja, la cafetería estaba vacía. A través de las ventanas podían ver la plaza llena de gente celebrando, bebiendo el café contaminado. «¿Qué pasará con ellos?», preguntó Javier, señalando hacia la multitud. «No morirán», respondió Elena, dirigiéndose hacia la puerta trasera. «El café solo contiene pequeñas cantidades de cenizas. Les causa visiones, les hace sentir euforia. Matilde los ha estado drogando durante años, haciéndoles creer que la prosperidad del pueblo se debe a su café, cuando en realidad solo estaban bajo los efectos de las hierbas que mezcla con él». El humo comenzaba a filtrarse desde el sótano. Pronto todo el edificio ardería. «Tenemos que advertirles», insistió Javier. Elena negó con la cabeza. «¿Crees que nos creerán? Matilde es venerada aquí. Pensarán que somos unos locos, o peor, que somos nosotros los asesinos».
Tenía razón. En el estado de embriaguez colectiva, con las drogas del café nublando sus mentes, era improbable que alguien los escuchara. Un grito desgarrador surgió del sótano. Matilde había despertado para encontrarse atrapada en el infierno que ellos habían desatado. «Vámonos ahora», urgió Elena, abriendo la puerta trasera. Salieron a la noche fresca. Desde allí podían ver el resplandor anaranjado que comenzaba a iluminar las ventanas de la cafetería. Pronto alguien daría la alarma. «¿A dónde iremos?», preguntó Javier mientras se alejaban apresuradamente por un callejón oscuro. «Lejos de aquí», respondió Elena. «A la capital, quizás. Cualquier lugar donde ella no pueda encontrarnos si sobrevive». Javier dudó un momento. «¿Crees que debería escribir sobre esto? La gente tiene derecho a saber». Elena lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «¿Quién te creería? ¿Una historia sobre una anciana que molía cenizas humanas en su café para prolongar su vida? Te encerrarían en un manicomio». Tenía razón. Algunas verdades eran demasiado oscuras, demasiado increíbles para ser reveladas. Mientras se alejaban, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, alertando sobre el incendio. La gente salía de la plaza, gritando y señalando hacia la cafetería envuelta en llamas. «¿Crees que esto termine con el ritual?», preguntó Javier. Elena guardó silencio por un momento antes de responder. Los rituales nunca mueren realmente, solo cambian de forma. El amanecer encontró a Javier y Elena en la carretera hacia Oaxaca capital, habiendo caminado toda la noche. Un camionero compasivo los recogió sin hacer demasiadas preguntas sobre su aspecto desaliñado o sus expresiones sombrías. «¿Incendio en San Juan Bautista?», comentó el hombre mientras conducía. «Una lástima. Siempre paraba allí por el café de doña Matilde. Era el mejor de la región». Javier y Elena intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. El camionero continuó. «Dicen que el fuego comenzó en la cafetería y se extendió a algunas casas vecinas. ¿Saben si hubo víctimas?». «No estamos seguros», respondió Javier cautelosamente. «Nos fuimos cuando comenzó el incendio. La verdad era que no sabían si Matilde había logrado escapar de las llamas. El fuego se había propagado con una velocidad antinatural, como si las cenizas acumuladas durante décadas hubieran alimentado un infierno vengativo. Al llegar a Oaxaca, se despidieron del camionero y vagaron por las calles bulliciosas, sintiéndose extrañamente desorientados entre tanta normalidad. La experiencia vivida parecía un sueño febril, algo imposible de compartir con el mundo exterior. Encontraron una pequeña pensión donde alquilaron habitaciones separadas. Javier, exhausto física y emocionalmente, durmió durante casi 24 horas seguidas. Cuando despertó, la realidad de lo sucedido lo golpeó con toda su fuerza. Había estado a punto de convertirse en parte del macabro ritual de Matilde, de ser reducido a cenizas para su café maldito. Se reunió con Elena en un café cercano. La ironía de estar sentados frente a tazas de café no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «No puedo beberlo», confesó Elena, apartando su taza. «No creo que pueda volver a tomar café en mi vida». Javier comprendía perfectamente. El aroma que alguna vez encontró agradable, ahora le provocaba náuseas, recordándole el sótano, los frascos con cenizas, el molino antiguo trabajando en la oscuridad. «¿Qué harás ahora?», preguntó a la joven. Elena miró por la ventana hacia la catedral que dominaba el horizonte de Oaxaca. «Nunca he estado fuera de San Juan Bautista. Toda mi vida ha girado en torno a ella. No sé quién soy sin eso». «Puedes ser quien quieras», respondió Javier. «Eres joven, puedes empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Volverás a Ciudad de México, a tu periódico?». Javier consideró la pregunta. Su editor esperaba un artículo sensacionalista sobre desapariciones misteriosas, pero ¿cómo podría escribir la verdad? Como Elena había señalado, nadie creería una historia tan fantástica y horrible. «Creo que renunciaré», decidió finalmente.
Buscaré otro tipo de historias, verdades menos oscuras. Pasaron los días y ambos intentaron adaptarse a la vida en la ciudad. Elena encontró trabajo como ayudante en una panadería, mientras Javier mandaba artículos freelance a pequeños periódicos sobre temas culturales. Una semana después del incendio, Javier compró un periódico local y encontró una pequeña nota en las páginas interiores. Incendio en San Juan Bautista deja un muerto. Matilde Velázquez, propietaria de la cafetería donde se originó el fuego, falleció entre las llamas. Los vecinos la recuerdan como una institución local y lamentan la pérdida de su famoso café. Mostró el artículo a Elena cuando se reunieron esa tarde. ¿Crees que realmente está muerta?, preguntó ella, escéptica. Quiero creerlo, respondió Javier, pero algo me dice que debemos mantenernos alerta. Esa noche Javier tuvo una pesadilla vívida. Soñó que estaba de nuevo en el sótano, pero esta vez él era quien molía las cenizas, preparando café para una fila interminable de clientes con rostros vacíos. Al despertar, empapado en sudor frío, tuvo la certeza de que los horrores vividos en San Juan Bautista lo perseguirían por el resto de su vida. 2 semanas después del incendio, mientras caminaba por el mercado de Oaxaca, Javier notó algo que le heló la sangre. En un puesto pequeño, una anciana vendía café molido en bolsas artesanales. El letrero decía simplemente, «Café de la Sierra, receta tradicional». No era Matilde. Esta mujer era más baja, con rasgos diferentes. Pero había algo en sus ojos, en la forma en que molía los granos, en un aparato antiguo similar al de Matilde, que despertó todas sus alarmas. Se acercó con cautela y preguntó, «¿De dónde viene este café?». La anciana sonrió, revelando dientes amarillentos. «Es una receta familiar, joven, muy antigua. Dicen que quien lo prueba siempre regresa por más». Javier retrocedió lentamente. Quizás era solo coincidencia, quizás su mente traumatizada veía amenazas donde no las había. Pero las palabras tan similares a las que Matilde había usado, esa tarde, al encontrarse con Elena, le contó sobre la vendedora de café. «Tenemos que irnos de Oaxaca», decidió ella inmediatamente. «Irnos lejos». «¿Crees que está relacionada con Matilde?». Elena tomó las manos de Javier entre las suyas. Estaban frías a pesar del calor del día. Lo que Matilde hacía, ella no lo inventó. Me contó historias sobre otras mujeres, en otros pueblos, que practican rituales similares. Una tradición oscura que pasa de generación en generación. La idea de que existieran más personas como Matilde, perpetuando rituales caníbales bajo la apariencia de tradiciones inofensivas, era demasiado perturbadora para contemplarla. ¿Dónde podríamos estar seguros? Esa noche empacaron sus escasas pertenencias. Javier había decidido viajar al norte, quizás a Monterrey o incluso cruzar a Estados Unidos. Elena aún no había decidido si lo acompañaría o tomaría su propio camino. Mientras terminaba de guardar su ropa, Javier encontró su cuaderno de notas, lo abrió y releyó lo que había escrito en el sótano de Matilde, las palabras que habían convencido a Elena de ayudarlo. Al final del cuaderno encontró algo que no recordaba haber escrito, una receta, detallando el proceso exacto para preparar el café especial de Matilde, incluyendo las hierbas necesarias y la proporción de cenizas. La letra no era suya, era de Elena. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué habría copiado Elena la receta macabra? ¿Como evidencia, como recordatorio o como instructivo? La duda se instaló en su mente mientras cerraba el cuaderno y lo guardaba en su maleta. Quizás el ritual de Matilde había terminado con el incendio, o quizás, como había dicho Elena, los rituales nunca mueren realmente, solo cambian de forma, esperando pacientemente para resurgir de las cenizas. La estación de autobuses de Oaxaca bullía de actividad aquella mañana de junio.
Javier esperaba en un banco, con su maleta a los pies y el boleto a Monterrey en el bolsillo. Había decidido partir hacia el norte, poner la mayor distancia posible entre él y los recuerdos de San Juan Bautista. Elena llegó puntual, como habían acordado. Llevaba un vestido sencillo y una pequeña bolsa de viaje. Sus ojos, siempre observadores, recorrieron la estación con cierta ansiedad. ¿Decidiste qué harás?, preguntó Javier cuando ella se sentó a su lado. «Iré contigo a Monterrey», respondió. «Al menos por ahora. No tengo a nadie más». Javier asintió, aliviado de no tener que emprender el viaje solo, pero al mismo tiempo inquieto. Desde que había encontrado la receta copiada en su cuaderno, una semilla de duda se había plantado en su mente. Podía confiar plenamente en Elena. «El autobús sale en 1 hora», comentó consultando su reloj. «¿Quieres comer algo?». Elena negó con la cabeza. «No tengo hambre, pero podríamos tomar algo». Se dirigieron a una pequeña cafetería dentro de la estación. Javier pidió un refresco, mientras Elena, para su sorpresa, ordenó un café. «Pensé que no volverías a tomar café», observó él, intentando que su voz no revelara su repentina inquietud. Elena sostuvo la taza humeante entre sus manos. «Intento superar el trauma. No puedo dejar que lo que pasó defina el resto de mi vida». Javier la observó beber, notando cómo sus labios se curvaban ligeramente en una expresión de placer, nostalgia. «Encontré algo extraño en mi cuaderno», dijo abruptamente. «La receta del café de Matilde, con tu letra». Elena dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Sus ojos se encontraron con los de Javier, sosteniendo su mirada sin parpadear. «La copié antes de incendiar el sótano», admitió finalmente. «Quería tener pruebas de lo que había sucedido, por si nadie nos creía». La explicación era razonable, pero algo en el tono de Elena no terminaba de convencer a Javier. «¿Solo por eso?», insistió. Una sombra cruzó el rostro de la joven. «¿Qué estás insinuando, Javier? ¿Crees que quiero continuar con el ritual de Matilde? ¿Que voy a empezar a moler cenizas humanas en mi café?». Varios pasajeros en mesas cercanas voltearon a mirarlos ante el tono elevado de Elena. Javier hizo un gesto apaciguador con las manos. «No he dicho eso», susurró. «Solo me pareció extraño». Elena respiró profundamente, controlando su enojo. «Han sido semanas difíciles. Estamos ambos traumatizados, viendo amenazas en todas partes. Pero tienes que confiar en mí, Javier. Estamos juntos en esto». El anuncio de la salida inminente de su autobús interrumpió la conversación. Recogieron su equipaje y se dirigieron al andén en un silencio incómodo. Durante las primeras horas del viaje, apenas intercambiaron palabras. Javier miraba por la ventanilla, observando cómo el paisaje oaxaqueño iba transformándose gradualmente. Elena dormitaba a su lado, su cabeza ocasionalmente recostándose sobre su hombro. En una parada para estirar las piernas, Javier aprovechó que Elena había ido al baño para revisar su bolsa. Se sentía culpable por la invasión de privacidad, pero necesitaba calmar sus sospechas. Entre las pocas pertenencias de la joven, encontró un pequeño frasco de vidrio similar a los que Matilde usaba para guardar las cenizas. Estaba vacío, pero en el fondo quedaban restos de un polvo grisáceo. Su corazón se aceleró. ¿Qué significaba aquello? ¿Había Elena tomado algunas de las cenizas antes del incendio? ¿Con qué propósito? Devolvió el frasco a su lugar justo cuando Elena regresaba. Durante el resto del viaje, Javier no pudo dejar de observarla disimuladamente, buscando señales que confirmaran o desmintieran sus sospechas. Llegaron a Monterrey al anochecer del día siguiente. La ciudad industrial, con sus montañas rocosas como telón de fondo, era un escenario completamente diferente al México rural que habían dejado atrás. Encontraron un hotel económico en el centro y tomaron habitaciones contiguas. «Mañana buscaremos trabajo», dijo Elena mientras cenaban en un pequeño restaurante cercano. «Podríamos empezar de nuevo aquí, lejos de todo lo ocurrido». Javier asintió,
aunque sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Realmente podrían escapar de lo sucedido? ¿O lo llevaban consigo como un veneno en la sangre, como el frasco con restos de cenizas en la bolsa de Elena? Esa noche, acostado en la cama de su habitación, Javier no podía conciliar el sueño. Las dudas lo atormentaban. ¿Y si Elena había caído bajo la influencia de Matilde más profundamente de lo que admitía? ¿Y si el ritual había encontrado una nueva portadora? Un ruido lo sobresaltó. Pasos sigilosos en el pasillo, luego el sonido de la puerta de Elena abriéndose y cerrándose suavemente. Eran más de las 2 de la madrugada. ¿A dónde iría a esa hora? Impulsado por la curiosidad y el miedo, Javier se levantó y siguió a Elena a una distancia prudente. La vio salir del hotel y caminar por calles poco iluminadas, hasta llegar a un mercado nocturno, donde algunos puestos aún permanecían abiertos. Elena se detuvo frente a un puesto de hierbas medicinales. La anciana que lo atendía parecía conocerla, como si hubieran acordado el encuentro. Intercambiaron algunas palabras que Javier no pudo escuchar, y la vendedora entregó a Elena un pequeño paquete envuelto en papel. Cuando Elena regresó por el mismo camino, Javier apenas tuvo tiempo de ocultarse en un callejón. Esperó a que ella entrara al hotel y luego se acercó al puesto de hierbas. La joven que acaba de irse preguntó a la anciana, ¿qué compró? La mujer lo miró con suspicacia. ¿Es usted su esposo? Su hermano, mintió Javier. Estoy preocupado por ella. La anciana pareció relajarse. Hierbas para dormir, joven. Dijo que sufre pesadillas terribles. Le preparé una mezcla especial con valeriana, pasiflora y otras hierbas tranquilizantes. Javier sintió un alivio momentáneo, pero la duda persistía. ¿Solo eso? También preguntó por plantas que ayudan a conectar con los ancestros, añadió la anciana, bajando la voz como si compartiera un secreto. Le recomendé peyote, pero no tengo. Esas cosas son para chamanes, no para muchachas de ciudad. El alivio de Javier se evaporó. Conectar con los ancestros. ¿Acaso Elena buscaba recrear el ritual de Matilde de alguna forma? Regresó al hotel con más preguntas que respuestas. Al pasar frente a la habitación de Elena, notó una luz tenue bajo la puerta y percibió un aroma extraño, a hierbas quemándose. Dudó un momento antes de llamar suavemente. No hubo respuesta, pero la puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. Elena estaba sentada en el suelo, en el centro de un círculo dibujado con lo que parecía ser ceniza. Frente a ella, una pequeña cazuela de barro donde se quemaban las hierbas, produciendo un humo espeso. Sus ojos estaban cerrados y murmuraba palabras en un idioma que Javier no reconoció. El frasco que había visto en su bolsa estaba abierto a su lado, vacío. «Elena», llamó Javier con voz temblorosa. La joven abrió los ojos lentamente como despertando de un trance. Al ver a Javier en la puerta, su expresión cambió del desconcierto al enojo. «¿Qué haces aquí?», preguntó poniéndose de pie rápidamente. «¿Me seguiste?». «¿Qué es todo esto?», cuestionó Javier, señalando el círculo de cenizas. «¿Qué estás haciendo?». Elena miró a su alrededor, como si viera la escena a través de los ojos de Javier y comprendiera lo sospechosa que parecía. «No es lo que piensas», dijo finalmente. «Estoy intentando liberarme, liberarnos a ambos». «¿Liberarnos de qué?». «De Matilde, de su influencia». Javier señaló el frasco vacío. «¿Qué había ahí dentro?». «Cenizas de las víctimas de Matilde». Elena asintió lentamente. «Tomé una pequeña cantidad antes del incendio, no para usarlas como ella lo hacía, sino para destruirlas adecuadamente, para darles paz». «¿Con un ritual?». «Mi abuela era curandera mixteca, como la de Matilde, pero ella usaba su conocimiento para sanar, no para dañar. Me enseñó que para contrarrestar un ritual oscuro, a veces es necesario usar los mismos elementos, pero con intención pura». Javier no sabía si creerle.
La escena ante sus ojos era inquietante, demasiado similar a lo que habían presenciado en el sótano de Matilde. Las cenizas en el círculo, comenzó a preguntar. Son de plantas, aclaró Elena rápidamente, mezcladas con sal purificadora. El ritual es para cortar lazos con el pasado, para asegurarnos de que Matilde no pueda seguirnos, ni en esta vida ni después de la muerte. Quería creerle, necesitaba creerle, pero la semilla de la duda, una vez plantada, era difícil de arrancar. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. Porque sabía cómo reaccionarías, respondió ella con tristeza. Porque vi la desconfianza en tus ojos desde que encontraste la receta en tu cuaderno. Porque temía que no entenderías la diferencia entre usar el conocimiento ancestral para el mal, como Matilde, o para el bien, como intento hacer yo. Javier observó la habitación, el humo que se elevaba en espirales, el rostro sincero de Elena. Quizás decía la verdad, quizás realmente buscaba liberarse del horror que habían vivido. O quizás, como sospechaba en sus momentos más oscuros, el ritual de Matilde había encontrado una nueva portadora, y el sabor del café maldito continuaría propagándose bajo formas nuevas pero igualmente letales. Esto solo fue el inicio. La oscuridad se revelará en la segunda parte. Suscríbete para no quedar atrapado afuera.